Esta es la clase de primero de tecnología. Soy el profesor Julián. Vamos a ver los recursos naturales y otro temita más adelante. Entonces, ¿qué son los recursos naturales? Son elementos y bienes de origen natural sin modificación alguna, los cuales ayudan al bienestar y desarrollo del ser humano, el oxígeno, el agua, el petróleo. ¿Cómo así? ¿Qué son los recursos naturales? Es decir, son elementos naturales que no transformamos para el bien de para el bien o para la existencia del ser humano y también de otros seres vivos. Ejemplo, el oxígeno. Acá hay unos arbolitos, los arbolitos botan ese oxígeno y ese oxígeno nosotros lo tenemos que, para poder existir, para poder vivir, tenemos que respirar ese oxígeno. Entonces, las plantas nos dan ese oxígeno. Eso es un recurso natural, el oxígeno que botan las plantas. También el alimento. Digamos, hace poquito fue la Semana Santa y muchos de ustedes comieron pescadito. Ese pescado que sacamos del mar o de los ríos son un recurso natural, ¿sí? Es básicamente el recurso natural, es lo que nos da la naturaleza para poder vivir, para poder existir. Todo es lo que sacamos de la naturaleza para usarlo de alguna forma. Entonces, el alimento lo usamos para comer, el aire y el oxígeno lo utilizamos para respirar, el agua para tomar, pero también hay otros recursos naturales como el oro, el petróleo. El petróleo lo utilizan para hacer la gasolina para los carros, ¿sí? Para el oro para hacer aretes y hacer otro tipo de cosas. Todos esos materiales también son recursos naturales. Todo lo que sacamos de la naturaleza son recursos naturales, la madera, el aire. Ustedes van a decir, ay, pero los recursos naturales es lo mismo que los materiales que vimos antes en los anteriores talleres. No, porque los recursos naturales es todo lo que podemos sacar de la naturaleza, todo. Y los materiales es de lo que están hechas las cosas. Es decir, un material es un recurso natural, ¿sí? Pero no al revés. Entonces, porque digamos, el aire es un recurso natural, pero el aire no es un material. Entonces, todo lo que sacamos de la naturaleza, lo que nos da la naturaleza para poder vivir, lo vamos a llamar recursos naturales. Y hay dos tipos de recursos naturales. Unos que se llaman renovables. ¿Qué significa esa palabra de renovable? Renovable significa que se vuelve a hacer, que vuelve a hacerse solito. Ejemplo, el oxígeno lo bota la plantica, ¿sí? Lo genera y lo hace la planta, hace oxígeno, el ser humano lo respira y cuando lo respira, pues ahí está acabando el oxígeno, pero no porque la planta vuelve y hace oxígeno, entonces yo vuelvo y respiro y lo vuelvo a hacer, y la planta vuelve y lo hace. Si yo corto un arbolito, ¿sí? Para hacer madera, para coger madera del árbol, entonces ese árbol vuelve y nace, y puedo después volver a coger madera de él. Entonces, eso significa renovable, que no se acaba, que vuelve y nace, como también, digamos, la comida. Son recursos renovables, digamos, cuando tú siembras y sembramos, no sé, tomates. Entonces tú siembras los tomates, los cosechas, los coges, te los comes, pero vuelves a sembrar y vuelven a salir. Eso significa renovable, que vuelven a salir. Hay recursos como eso, como el oxígeno, como algunas plantas, como el aire, como el agua, que son renovables, que vuelven a hacerse, que vuelven y nacen, vuelven y se hacen, no se acaban. Igual, no, porque no se acabe no quiere decir que no toque cuidarlos, claro. Si uno contamina el agua, pues el agua ya no se puede volver a hacer y no se puede utilizar como un recurso natural para tomar. Entonces uno tiene que cuidar esos recursos renovables para que sigan naciendo, porque digamos un arbolito que nos da comida y nosotros lo contaminamos o dañamos el suelo, pues ya no puede volver a nacer. Entonces lo dañamos y ya no podemos volver a coger comida ahí. Por eso es tan importante cuidar el medio ambiente
de esa naturaleza renovable. Pero a la vez también hay unos recursos naturales que se llaman no renovables, que son los que no se vuelven a hacer, sino que son limitados. ¿Cómo así limitados? Que ya no, que se pueden acabar, ¿sí? ¿Como cuáles? Como el carbón, el oro, las gemas, los diamantes, todo ese el gas, todo ese tipo de recursos que normalmente están dentro de la tierra y que utilizan máquinas como se ven acá para sustraerlos, para sacar todo eso se le llaman recursos no renovables, porque en algún momento se va a acabar. El petróleo, que es con el que hacen la gasolina, en algún momento se puede acabar y ya no va a haber más, porque es un líquido negro que está dentro de la tierra y son unos pozos que para poderse hacer se necesitan muchos tiempos de años, entonces en algún momento tenemos unas reservas limitadas de petróleo, en algún momento se va a acabar, igual que el carbón, igual que el gas, el oro también se va agotando, entonces ese tipo de recursos se pueden terminar en algún momento. Entonces, es la importancia de entender qué son los recursos naturales, porque no solo es saber que es un recurso, que es algo que nosotros usamos para vivir, sino que también hay una diferencia. Entonces, cuando nosotros andamos en carrito y usamos la gasolina, tenemos que ser conscientes de que ese recurso en algún momento se va a acabar. Y lo que hace además la gasolina es, además, generar daños en el medio ambiente y además estamos usando algo que se puede terminar en algún momento. Entonces es importante entender eso, que hay recursos que se renuevan, que son los que se deben utilizar y los que se deben cuidar con mucha fuerza. ¿Listo? ¿Y cuál es el otro tema que estábamos viendo? Las señales de tránsito. Ustedes van a decir, ay, pero son cosas muy diferentes, pero pues de alguna forma se unen también. Entonces, ¿qué son las señales de tránsito? Las señales de tránsito hacen parte de las normas de tránsito, que son las que permiten que los peatones y conductores, cuando digo conductores, pueden ser conductores de carro, de moto, de bicicleta, de triciclo, pueden ser conductores de todo y peatones, que básicamente son los que están en la calle. En la calle solo hay conductores y peatones, los que caminan o los que están en una moto, en un carro, en una cicla, en una bicicleta, ¿sí? Entonces, las normas de tránsito y en este caso las señales de tránsito son las que van a hacer que los peatones y conductores entre todos ellos convivan y puedan transitar de forma segura. Y que estos que se ven acá, este dibujito, esta imagen muestra algunas. Entonces, hoy vamos a ver los 4 tipos de señales que hay acá en Colombia. No voy a explicar todas las señales que existen, pues porque son muchas y nos gastamos mucho tiempo hablando de todas, pero voy a explicar los 4 tipos de señales de tránsito, ¿sí? Para que sepamos y para que ustedes entiendan, yo sé que ya les han hablado de algo de esto y ya se ha trabajado un poco en el taller, pero pues la idea es fortalecer un poco este tema y entender bien esos 4 tipos. Entonces están los tipos señal de tránsito de información. Estas señales de información lo que indican es que nos están informando, dando una información de algo que está cerca y nos están indicando algo. Ejemplo, esta señal de acá que tiene como una crucecita, lo que significa es que cerca hay un hospital o un puesto sanitario, ¿sí? Algo parecido a un hospital. O está el teléfono de aquí al lado. Eso nos indica que hay un puesto telefónico, servicio telefónico muy cerca. ¿Para qué? Pues cuando tú vas conduciendo y necesitas un teléfono o llamar a alguien y ves esa señal, sabes que te detienes ahí para ver dónde está o esta que nos indica una estación de servicio de gasolina, que hay cerca una estación de gasolina o que cerca hay un teleférico o que cerca hay una playa
o que cerca hay un hotel, que uno está en la carretera y ya es muy de noche y uno, uy, ¿dónde me quedo? Y uno ve esta señal de información, entonces nos indica que cerca hay un hotel, ¿sí? Estas señales azules, eso es lo que nos va a indicar, nos va a dar la información de que hay algo ahí cerca, o sea, un hotel, un hospital, un restaurante, nos va a informar algo, ¿listo? También están las llamadas señales de tránsito reglamentarias, que son las que vemos normalmente en la calle, rojitas. Reglamentarias, ¿qué quiere decir? Que son las que uno tiene que seguir o seguir, que son normas que tú no puedes evadir. Es decir, las anteriores te informaban que había un hotel cerca, pero tú no tenías que entrar al hotel obligatoriamente. Pero estas son para cumplir obligatoriamente. Es decir, nos dicen qué tenemos que hacer obligatoriamente en ese momento en el carro o donde vayamos. Digamos, la primera señal es la que dice pare. Entonces no es que si tú quieres parar, no, cuando tú veas esa señal, tienes que parar inmediatamente en el pare. ¿Para qué? Para mirar si hay otro carro que esté pasando. Eso indica que tú no tienes el paso, sino que el paso lo tienen otros y tú tienes que parar, detenerte totalmente, mirar a los lados y ahí sí seguir. Entonces estas señales reglamentarias nos dicen qué hacer, son señales obligatorias y hay diferentes. Entonces, digamos, está dirección prohibida, que no puedes ir por allá, ¿sí? Siga de frente, giro a la izquierda solamente. No sé, digamos, esta y esta son diferentes. Esta nos indica que solo se puede girar a la izquierda y esta de acá que no se puede girar a la izquierda. Esta que solamente se puede girar hacia la derecha. O si vemos estas que no se puede girar a la derecha. ¿Sí? Que se puede hacer un retorno en U o que no se puede, no debe hacer retorno en U. ¿Sí? Todas estas señales que encontramos acá nos indican que se puede o no se debe hacer algo y tenemos que acatarlas. No es que, ay, si queremos, no. Las reglamentarias son las que tenemos que seguir obligatoriamente lo que significa. Si nos dicen pared, nos detenemos. Si nos dicen que tenemos que seguir por ahí la señal, pues tenemos que seguir la señal como nos dice. Las rojitas, por eso son rojas, porque nos están diciendo que debemos acatar esa norma. El semáforo también va a ser parte de esas reglamentarias, porque el semáforo nos indica cuándo debemos andar, cuándo nos debemos preparar y cuándo nos debemos detener. Entonces, el semáforo también es una señal reglamentaria. ¿Listo? Ahí vamos dos. La tercera, preventivas. Estas preventivas, que son las amarillas, normalmente están en las carreteras. Casi siempre las vemos en las carreteras normalmente. Y estas señales, como los dice el nombre, nos van a prevenir de algo. No es que nos estén indicando qué tenemos que hacer o qué no, sino que nos van a prevenir que más adelante vamos a encontrar algo. Ejemplo, la primera dice curva común. Esta nos indica que más adelante hay una curva pequeñita, una curva común para que no la vayamos a coger en el carro tan rápido porque hay una curva. La segunda, entonces dice curva serpenteada, entonces es una curva un poquito más larguita. La otra es curva en forma de S. Entonces nos indica que más adelante en la carretera vamos a encontrar una curva en forma de S. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vayamos en el carro para no ir tan rápido. Entonces esta señal lo que nos indica es, nos previene de que más adelante hay algo, que pues dependiendo de lo que diga la señal. Digamos esta de aquí abajo, que es un carrito como subiendo, nos indica que hay una pendiente hacia arriba. Entonces, más adelante en la carretera, cuando uno vea esta señal y vaya andando, más adelante se va a encontrar con una pendiente empinada. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber ese tipo de cosas. O se va a encontrar con una pendiente hacia abajo, dependiendo de la información. También, digamos, nos muestra que se va a encontrar en el piso baches. ¿Sí? Entonces, estas amarillas nos van a mostrar qué hay más adelante en la carretera, en el camino. Entonces nos están previniendo qué hay más adelante. Y las últimas, las
cuartas señales son las que llaman de piso. Estas de piso casi no las explican y hay gente que se les olvida que también son señales de tránsito. Entonces, estas señales de tránsito son de piso y básicamente eh, están estas de línea amarilla y estas de acá de línea blanca. La línea amarilla, como se muestra acá, es la que vamos a encontrar normalmente en las carreteras o también en las vías y demás. Cuando es una línea continua, sencilla y continua, es que no se puede adelantar. ¿Qué es adelantar? Que yo voy en un carrito acá, otro carrito acá, y yo quiero adelantarlo, porque va muy lento. Entonces uno lo adelanta. Cuando uno ve que la línea es lineal y no está interrumpida, uno no puede adelantarse. Eso me indican esas líneas, que no me puede indicar. Si ven acá, hay otra línea de trazos que no son continuas. Eso lo que me indica es que si en ese tramo de carretera sí se puede adelantar. Entonces tenemos que entender que también hay señales en el piso que nos muestran algo. Ejemplo, esta de aquí abajo, que tiene una flechita, es la que hemos visto mucho, vemos mucho en la calle, en la ciudad, que nos indica que nos indica que podemos seguir hacia adelante o podemos coger hacia el lado que nos diga la flechita. Entonces dice, hay flechitas que van hacia adelante y hacia la derecha. Entonces esa señal nos está indicando que podemos ir hacia adelante y hacia la derecha. Entonces hay diferentes tipos de señales también de piso y que son muy importantes tener en cuenta. ¿Listo? Hasta acá, pues ya hemos explicado estos dos temas, recursos naturales y las señales de tránsito. Espero hayan entendido, a ustedes les haya gustado la explicación. Espero pues todo haya sido bien.